Bienvenidos, bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que ponemos la lupa sobre algunos temas que nos interesan. En este programa vamos a volver a contar con uno de nuestros sabios preferidos, Javier García. Bienvenido, Javier. Gracias. En el programa anterior estuvimos poniendo las bases sobre lo que es una droga en general y la manera en que las sustancias químicas afectan al cerebro a través de los neurotransmisores. Buscamos un ejemplo de droga de las que digamos tiene consecuencias para la salud, y esta droga fue el DMT. Sin embargo, nos quedamos con la sensación de que aún queda mucho por hablar del tema, porque hay muchísimas drogas más que cambian nuestra percepción de la realidad, y de hecho hay bastantes que son más cercanas a nosotros que el DMT. Así que en primer lugar, Javier, quiero que volvamos a la definición de droga, para aclarar la diferencia que hay entre droga, toxina, fármaco... Vale, pues... es muy interesante. En el anterior programa ya hablé de que una droga es realmente cualquier sustancia que produce un efecto en el organismo. Sin embargo, digamos que esa es la definición farmacológica. Si vamos al detalle, sí que podemos clasificar las drogas en distintos tipos. Por ejemplo, podemos hablar de fármacos cuando es una sustancia que tiene un efecto sobre nuestro organismo, pero buscamos un efecto beneficioso, un efecto sobre la salud, no un efecto concreto, como tienen las drogas que usualmente conocemos, que suelen ser sustancias psicoactivas, es decir, drogas que actúan directamente sobre el sistema nervioso. Las sustancias que no actúan directamente sobre el sistema nervioso no suelen ser consideradas como drogas, sino más bien como fármacos. Y también hay que tener mucho cuidado porque estas mismas sustancias a su vez pueden clasificarse como toxinas o venenos. Es una clasificación, digamos, no muy estricta porque, como decía el médico Paracelso, la toxicidad o el veneno de algo no depende tanto de la sustancia, sino como de la dosis. Por lo que una sustancia como una droga psicoactiva puede convertirse en un veneno, al igual que un fármaco, si la dosis es excesiva. Y yo creo que con esa clasificación ya podemos entrar en detalles sobre distintas sustancias de la naturaleza. Bueno, pues, oye, tenemos un montón de drogas, como decía en la introducción, que realmente son más cercanas o más populares que el DMT. Por ejemplo, el cannabis, ¿no? Claro, el cannabis es muy conocido porque, claro, lo que la gente no sabe sobre cannabis o muchas veces no tiene conocimiento es que el cannabis no es ninguna planta ni rara, ni tropical, ni fuera de lo normal. De hecho, el cannabis sativa, que es la planta de cannabis, se conoce desde hace miles de años. Y no solo por sus efectos como droga. Las cuerdas de cáñamo son en realidad cuerdas de las fibras de las hojas del cannabis. De hecho, podríamos hablar de que, por ejemplo, las velas con las que Cristóbal Colón descubrió América, al final estaban hechas de tejido de cannabis. Lo que pasa es que cuando hablas de cáñamo no relacionas esas plantas. Y esas plantas se llevan conociendo en Europa de toda la vida, por así decirlo. Así que es mucho más común de lo que la gente se piensa. Y así mismo lo son sus efectos y lo que hace esta droga. ¿Qué es lo que nos hace en el cerebro, el cannabis? El cannabis tiene sustancias que se conocen como cannabinoides. Es curioso porque se conocen así porque en el cerebro tiene receptores para esas sustancias cannabinoides. No es que el cerebro esté diseñado para que le afecte el cannabis, ni mucho menos. Simplemente es que primero se conoció las sustancias y luego el efecto que tiene en el cerebro. Pero nuestro propio cerebro genera este tipo de sustancias en pequeñas cantidades y muy reguladas. El problema es que cuando introduces las sustancias de cannabis en tu organismo, que son en concreto el THC y el CBD, que ahora hablaré un poquito de qué hacen exactamente, estas sustancias ocupan el espacio que deberían ocupar nuestras sustancias y disparan efectos por encima de lo normal. El THC, por ejemplo, es la parte que tiene los efectos psicoactivos más notables. El estado de euforia, de felicidad, la sensación de hambre, y también dispara la ruta de la dopamina, que es la que está relacionada directamente con el circuito de recompensa y por lo tanto con la sensación de adicción. Así que toda esa gente que dice que el cannabis no produce adicción está equivocada. Está equivocada, porque es que esta sustancia dispara directamente esa ruta. Y luego tiene otra sustancia que también es muy importante y de hecho se busca el cannabis a veces por sus efectos, que son los CNBs, que son ese grupo de cannabinoides que disparan más activamente las rutas ansiolíticas o de relajación o de inhibición del dolor. Entonces hacen como de sedantes, ¿no? Exactamente. Y de hecho, muchas veces cuando se busca el uso médico, lo que se hace es separar el THC del CNB
para quedarte solo con esos fármacos, que serían en este caso, que es el CNB buscando el efecto sedante. Muy bien, pues en el caso del cannabis yo creo que nos queda bastante claro. ¿Qué me dices, por ejemplo, de la cocaína? Claro, en el mundo natural no solamente está el cáñamo o el cannabis, y la gente piensa que todas las drogas se hacen en un laboratorio. Pero, por ejemplo, la cocaína se extrae de una planta, de la planta de la hoja de coca. Lo que pasa es que se refina buscando aislar esas sustancias psicoactivas que contiene. Otro ejemplo muy interesante también es el LSD, si quieres que te... Sí, cuéntame del LSD. El LSD no es una planta porque es un hongo parásito que parasita al centeno. Y es muy curioso porque la forma en la que se descubrió, o la forma en la que se empezó a conocer sus propiedades, es precisamente porque cultivos de centeno infectados con este hongo, que generan como una especie de cuerno o deformación en el grano de centeno de color negro, al consumirlo, consumes también las sustancias que se intentan aislar con el LSD, que al final son sustancias alucinógenas y psicoactivas que producen alucinaciones y en grandes cantidades intoxicación y muerte de las personas por sus efectos secundarios. ¿Y tanto la cocaína como el LSD nos provocan la misma sensación? ¿Hacen, por ejemplo, lo mismo que el cannabis? ¿Nos anestesian y nos dan felicidad? No, al contrario que el cannabis, la cocaína tiene efectos estimulantes. Actúan en rutas diferentes en las que se unen a receptores que nos producen la sensación de bienestar y de placer y de euforia. Y el LSD además se conoce mucho por sus efectos alucinógenos y de desconexión con la realidad. El problema de ambos es que entre sus efectos secundarios producen taquicardias y otros efectos como la ruta de la serotonina que hablábamos el otro día, que pueden llevar a coma o incluso a la muerte en exceso. Por eso es muy importante controlar su dosis. Entonces actuaría más como un veneno, como nos estabas diciendo antes, en ese caso cuando la dosis es excesiva, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues, ¿y qué pasa, por ejemplo, con otras plantas? Por ejemplo, la cicuta. Claro. La cicuta también es muy conocida, no tanto como por sus efectos como droga, sino por ser uno de los venenos más famosos que se han usado en la historia. De hecho, el filósofo griego Sócrates es conocido por la historia en la que le hicieron beber cicuta para provocarle la muerte. Este es un ejemplo de cómo las drogas, que podrían usarse como sustancias psicoactivas, son más usadas como veneno porque es tanta la toxicidad de esta sustancia que es casi imposible controlar su dosis. Y aunque sus efectos psicoactivos no se buscan, sí que se ha usado mucho como veneno y hay muchos casos de envenenamiento por desconocimiento. Y no deja de ser una planta que está en todas partes si no se tiene cuidado de eliminarla o de conocerla. Y en realidad lo mismo ocurre con el estramonio, ¿no? Eso es. El estramonio, por ejemplo, es muy conocido como la hierba matavacas. Es una hierba que además suele crecer en bordes de camino o en bordes de cercados. Y claro, cuando la pobre vaca se acerca y se come esa planta, las vacas muchas veces o mueren o por lo menos tienen malas experiencias. Sí, claro, porque el estramonio tiene sustancias también psicoactivas que incluso medicinales. Muchos paisanos del pueblo conocen los efectos del estramonio, por ejemplo, fumándoselo, porque saben que con una calada de una hoja de estramonio te puedes, por ejemplo, aliviar el asma. El problema, el estramonio no es una planta que se pueda usar libremente, como a lo mejor el cannabis, en la que sabes que cierta cantidad te va a generar cierta sensación. El estramonio no sabes realmente qué cantidad de sustancia o toxina tiene dentro de la hoja, y por lo tanto la misma hoja te puede provocar o unos efectos prácticamente imperceptibles o una sensación de relajación muy alta o directamente la muerte. De hecho, todos los años hay alguno que, creyéndose que sabe de qué va la historia, se hace una tortilla o se hace algún pastel con esto y acaba intoxicando y matando a sus amigos. Entonces, si no sabes cómo usar una planta, es importante no usarla porque puede llegar a ser muy tóxico y siempre hay algún accidente con estas cosas. Otro de los ejemplos que podríamos poner de este tipo sería la belladona, ¿no? Claro, la belladona es menos conocida hoy día, pero tuvo mucha importancia, por ejemplo, en el Imperio Romano. Es una de las plantas conocidas como plantas de las brujas, por sus efectos farmacológicos. Por ejemplo, en el Imperio Romano las mujeres de alta cuna usaban la belladona de dos maneras. Se la bebían en infusión
para blanquear su piel, porque uno de los efectos que hace es que inhibe el riego sanguíneo periférico, es decir, que retira la sangre de la parte externa del cuerpo, por lo tanto, como que te vuelve más pálido y eso podría resultar atractivo. Y eso también te da problemas de circulación, ¿no? Sí, claro, ese es uno de los problemas. Pero también lo usaban por sus efectos de psicoactivos, o sea, generaba una sensación de placer y de inhibición muy altos, y se lo echaban directamente en las pupilas, lo cual dilataba las pupilas y les hacía también parecer más bellas, porque, claro, unas pupilas negras y enormes resultaba atractivo a esos romanos. Y se usó durante años en la Edad Media y más adelante con esos efectos, sin saber que una dosis demasiado alta o una mala aplicación también podía llevar a daños permanentes, incluso a la muerte. Madre mía, yo que soy una adicta a las gafas de sol, me imagino estar con las pupilas dilatadas constantemente. Claro, era una cuestión de belleza, pero sí es verdad que son sustancias que se conocen por sus efectos y eso. Y la belladona realmente es un tóxico, porque hace falta muy poquita cantidad o un mal cálculo de la dosis para tener alucinaciones por encima de lo que sería deseable, o incluso para tener daños permanentes o en las retinas o en el organismo, y te puede llegar a producir un paro cardíaco. Y en este capítulo de plantas me suena también que de la amapola también se extrae una toxina o una droga, ¿no? Uh-huh. De la amapola, de algunas especies de amapola, se extraen de las semillas lo que se conoce como opio. De hecho, el nombre científico, Papyrus somniferum, te da una idea de qué provoca ese opio, que es una sensación de ensoñación y de relajación extrema. El problema del opio es su altísimo nivel de adicción y que la gente se volvía tan adicta a él que era incapaz de controlar la dosis y acaba cayendo en comas profundos simplemente buscando la sensación original de ensoñamiento y adicción. Y fue una droga tan popular. En el siglo XIX, ¿verdad? Sí, que se ha prohibido radicalmente porque la adicción que generaba era incontrolable en muchas sociedades. Había fumadores de opio y locales especializados en ello, y la gente no era consciente del daño permanente que podía llegar a ocurrir. Ok. Todo esto en el capítulo de plantas. ¿Hay algún hongo que... Bueno, sí que nos has hablado de uno de los hongos, sí, ¿verdad? Pero es verdad que da la sensación de que todas las drogas o son sintéticas o provienen de plantas. Realmente la naturaleza es mucho más amplia y mucho más diversa de lo que la gente piensa. Cuando hablamos de tóxicos podemos hablar no solo de plantas, sino también de bacterias como el Clostridium que se genera en las latas de conservas, el veneno que generan muchos sapos, muchas arañas, incluso artificialmente somos capaces de diseñar sustancias que son tóxicas y no están en la naturaleza, como el ejemplo de los famosos fertilizantes de DDT, que eran fertilizantes que se usaban hace 50, 60 años y que esas toxinas que se incorporaban a los alimentos llegaban incluso al consumo de la gente. Pero como dije antes, el problema no era la toxina en sí, era la dosis. Porque aunque a la gente normal que consumía eso inconscientemente, los efectos podían pasar desapercibidos o incluso no haber ningún efecto más que alguna causa local o alguien que sea especialmente sensible, en los estragos que hacía en las fábricas, donde la gente estaba expuesta constantemente a ese tóxico, eran poco menos que exagerados, porque esa gente en pocos años generaba unos síntomas muy graves, incluso morían por parte de esa acumulación de veneno que les provocaba, entre otras cosas, alucinaciones, vómitos y al final tantos daños en el cuerpo que acababan muriendo por culpa del DDT. Razón por la que se ha prohibido y está súper regulado, por no decir prácticamente en desuso, ese tipo de pesticidas tan tóxicos. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro que cualquier droga puede y normalmente suele ser además una toxina que causa adicción y principalmente, y lo que a mí más me interesa desde la brújula azul y desde la lupa azul, cambia nuestra percepción, claro, ¿verdad? Y sobre todo ahondar en el tema de que no es una cuestión de no consumir absolutamente nada, sino de conocer y saber sobre todas estas cosas. Cuanto más conocimiento tengamos de la naturaleza que nos rodea, sus efectos y su control, es más fácil que se eviten accidentes indeseados o consumos inadecuados de sustancias. Porque al final la gente coge miedo a las sustancias y no olvidemos que en su dosis adecuada
una droga también puede ser, puede ser medicinal, que por eso existen los medicamentos y los médicos para estudiarlas y desarrollarlas. Así que no todo lo químico o que produzca efectos en tu cuerpo es malo, sino que hay que saber identificar y qué puedes consumir y qué no, sin riesgo. Muy bien, Javier, pues yo creo que con esto el tema nos ha quedado bastante claro y creo que lo podemos cerrar aquí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. A vosotros otra vez por invitarme.